Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra el día de hoy que nos cuenta la Escritura, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un personaje que era el sacerdote Elí, gloria a Dios. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 2, gloria al Señor, capítulo 2. Y ahí vamos a leer un poco la historia que nos cuenta la Escritura, cómo eran los hijos de Elí, cuáles eran las situaciones que estaban viviendo, así como al día de hoy. Como el día de hoy, gloria a Dios, vemos muchos sacerdotes por allí, pero veremos cómo eran aquellos sacerdotes. Gloria al Señor. Leemos entonces en el capítulo 2, el verso 22 en adelante. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, que sea Dios hablándonos y ministrándonos a través de su palabra. Dice la Escritura, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que hacían sus hijos con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Verso 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese mi altar y quemase mi incienso y llevase el éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ahí el Señor entonces le está exhortando al sacerdote Elí por medio de un varón, el cual no da su nombre. Pero lo que sí aquí importa, vemos que no es el nombre del profeta, porque si no hubiera estado puesto el nombre del profeta, sino el mensaje que trae de parte de Dios, este mensaje que le envía el Señor. Allí en Éxodo 28 tenemos la referencia y también las podemos encontrar en Levítico 7 del 35 al 36, donde dice el Señor que Él le había escogido como sacerdote desde el tiempo de que lo sacó de Egipto. Entonces leemos en Éxodo 28, del 1 al 4, está este mensaje, gloria a Dios, donde Dios se lo da a los sacerdotes por medio de Moisés, cómo tendrían que ser las vestiduras. Y dice, para que sean mis sacerdotes Aarón, Nadab y Abiú, dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ahí vemos, dice, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y les hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Aquí se nombra uno de los dones del Espíritu Santo, que dice que aquellos hombres habían sido llenados de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle como sacerdote. Dice,
vestidura sagrada para Aarón tu hermano, para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Le dice ahí a la escritura, Aarón y sus hijos. O sea que aquí el Señor, este sacerdote Elí era un descendiente de los hijos de Aarón. Primer detalle muy importante que vemos. Y el otro detalle es también que el profeta no era un profeta con un nombre específico, sino que lo importante era el mensaje, no exaltar el nombre del profeta, sino exaltar el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, Dios le dice que él había sido escogido, venía desde la descendencia de Aarón, este sacerdote, y Dios lo había puesto para llevar las ofrendas de los hijos de Israel. Le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Vemos el enojo de Dios porque este sacerdote, sus hijos, habían elegido la mejor parte de las ofrendas para engordar ellos, sacando y tomando a su manera, porque había una manera de comer la ofrenda y era esa ofrenda mecida, esa ofrenda preparada especialmente. Había que comerla en un lugar santo, o sea, tendrían que comerla dentro del tabernáculo. Pero vemos que los hijos de Leví, según nos cuenta la escritura dice que vamos a leer un poquito antes, ahí donde dice el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Dios. Y como era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla del caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el sacerdote, el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, y de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Aquí vemos que tomaban de esa ofrenda aún por la fuerza y a la manera de ellos, no como estaba escrito, porque estaba escrito que había que comerla dentro del lugar santo. O sea que para todo lo que hacemos para Dios hay una forma de hacerlo y no es de cualquier manera. No presentar a Dios la obra que se hace de cualquier manera, y aún para recibir tiene que ser a la manera de Dios, gloria a Dios, no a la manera del hombre carnal. Dice, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido con un efod de lino, gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, ahí vemos que el Padre entonces los exhorta. Vino la exhortación de parte de un sacerdote de Dios, aleluya, exhortándole, gloria al Señor. Vamos a leer cómo es que nos dice la Escritura. Bendito Dios. Entonces estos sacerdotes estaban acostumbrados a hacer conforme se les daba la gana, gloria a Dios. El Padre entonces los reprende, gloria a Dios, los reprende en gran manera a sus hijos por lo que estaban haciendo. Dice, no es buena la fama que ustedes tienen, no es bueno lo que ustedes están haciendo, porque oigo, dice, que hacían pecar al pueblo de Israel, porque ellos se acostaban con las mujeres, o sea que había fornicación allí en el templo, no había santidad al Señor, como el Señor había dicho,
que el sacerdote debía ser santo para el Señor, sino que aquellos hombres hacían su vida carnal, como hoy en día, amados hermanos. Dentro de las iglesias está un desorden terrible. Se divorcian, se recasan, viven como quieren, viven juntados, no hay ese respeto que tiene que haber delante de Dios. Aún hay ministros al día de hoy que se dicen ministros de Dios y están viviendo a su manera, no a la manera de Dios, no como Dios lo dejó instituido, no como el Señor quiere. Y el Señor aún nos muestra en la Escritura que siempre estas cosas acontecieron desde tiempos antiguos, gloria a Dios. Entonces el Padre le dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, ya el Señor ya estaba hastiado, ya estaba viendo que aquello no iba para ningún lado bueno, sino que continuamente hacían el mal. Gloria al Señor. Entonces este es varón de Dios que viene a hablar con el sacerdote, a pesar de que su padre les había exhortado, no escucharon, pero Dios viene y reprende al sacerdote Elí por medio de este profeta, diciéndole, has honrado a tus hijos más que a mí, has honrado a tus hijos más que a mí. Y hoy en día, amados hermanos, aún hay sacerdotes que honran más, no solo a los hijos, amados hermanos, a las esposas también, más que a Dios. Ponen primero a la esposa antes que a Dios, no, porque a mi esposa le gusta así, ¿eh? Y no importa lo que diga Dios. Tú ves en los altares las mujeres totalmente mundanas, son mundanas totalmente, vestidas como una Jezabel, con sus ropas, con sus maquillajes, con sus pelos laciados, estirados, ondeados, teñidos, pintados, todas pintadas en los altares. Las mujeres de los pastores parecen unas mundanas, unas mujeres que están en una pasarela donde cada reunión ellas parecen las modelos del mundo, no de Cristo, no modelos de Cristo, sino las modelos del mundo, vestidas de manera mundana total. El cristiano se conoce aún no solo por su forma de hablar, sino por su forma de vestir también, porque podemos ver en la Escritura, que nos cuenta la Escritura, que Moisés, cuando sale de Egipto y es encontrado por las hijas del sacerdote, por Séfora, que después fue su esposa, vemos que dicen, aquel varón, le dicen a su padre, que encontramos, que nos ayudó con los camellos y nos sacó agua del pozo y nos ayudó, las 7 hijas del sacerdote le dicen, aquel hombre era egipcio porque vestía como un egipcio. O sea, por más que él hablara de Dios, sino que su ropa lo delataban, que estaba vestido como un egipcio, o sea, que venía de Egipto. Así pasa al día de hoy con los sacerdotes también y sus mujeres que están en los altares, gloria a Dios, como un mal ejemplo, son un mal ejemplo. Pero aquí dice la palabra de Dios que eran un mal ejemplo aquellos hijos de Eli, por lo cual el Señor le envía este siervo, profeta, a darle una palabra, a exhortarlo, a reprenderlo. Hoy en día estos pastores no están escuchando la voz de Dios, no están temiendo a la voz del Señor, que escrito está en su palabra, que no es de cualquier manera que se puede ofrecer a Dios la administración, sino es como Dios dice, en santidad. Gloria al Señor. Dice, yo había dicho, dice, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice,
He aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andarán delante de mí ungido todos los días. Aleluya. Y si hubiere quedado, dice, en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por un bocado. O sea que será como un mendigo, no va a tener la bendición de Dios, le está diciendo aquí el Señor al sacerdote Elí, que vivirá en desgracia, le dice, vivirá sin la bendición de Dios. Alabado sea el Señor. Y le dirá, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Así le dice el Señor por medio de aquel siervo, exhortándole gloria al Señor para que él tenga en cuenta que con Dios no se puede jugar. Gloria al Señor, aleluya, santo es el Señor. O sea, amados hermanos, que no es de cualquier manera que podemos servir a Dios. Al día de hoy también lo podemos ver en la Escritura. Gloria al Señor. Leemos en Hebreos capítulo 10, verso 19. Gloria a Dios. Dice la Escritura, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que es importante también el cuerpo, nuestra manera de presentarnos ante Dios, limpios, aleluya, por dentro y limpios por fuera. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gloria al Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y entre tanto cuanto veis que aquel día se acerca. Gloria al Señor. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aleluya. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y el Señor otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados hermanos, esto no es juego, bendito sea el Señor. Cuánto mayor castigo pensáis que tendrá aquel que tuviere por inmunda la sangre de Cristo, dice el Señor. Si el Señor, hermanos, en aquellos tiempos, gloria a Dios, nos estaba hablando de cómo conducir, y vemos que el Señor se arrepiente de haber puesto y haberles dado una promesa de un pacto, haberles prometido, porque el Señor había prometido
prometido por medio de Moisés a Aarón y a su descendencia, que estarían delante de él para siempre, ministrando al Señor. Pero vemos que el Señor se arrepiente diciéndole: nunca yo tal haga. Le dice: yo había dicho, dice en el verso 30 de Primera de Samuel capítulo 2, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Dice: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y le da el juicio que el Señor, por medio de aquel profeta, gloria al Señor, le da al sacerdote. Y después, hermanos, también el Señor le da palabra. Primero le envía un mensaje, porque el Señor no es que Dios ahora elige hacer morir y ya, no, el Señor te da un aviso. El Señor te da otro aviso. Vemos que aquellos hijos primero recibieron la exhortación del Padre, pero los exhortó, pero les permitió que hicieran lo que quisieran. Les dijo, sí les dijo, pero no los quitó, no les dijo: no, salgan de la puerta, déjense de fornicar con las mujeres, no hagan tal cosa que a Dios no le agrada. No los quitó, porque él también podía haber ido a ministrar y haberlos puesto en disciplina. Hoy en día, como generalmente la familia del pastor es la que está en todo, los hijos están en todo, los hijos ponen música mundana en el altar, tocan rock, tocan lo que sea, cualquier tipo de música, le ponen una letra cristiana, pero una música mundana, estridente, una música de acuerdo al mundo, músicas metaleras, músicas rockeras, músicas de cumbia, de salsa, de merengue, de bachata, todo rock pesado, todo tipo de música. Tú sientes sonar esas guitarras y esos bajos de una manera, es impresionante, amados hermanos, cómo la música del mundo, la apostasía musical está en los altares, y muchas veces son los hijos de los pastores los que están en el altar. Y como son los hijos de los pastores, entonces no hay quien los reprenda, amados hermanos. No se le puede, como dice, no se les puede reprender, porque son los hijos del pastor, y a las que te disciplinan es a ti. Te van a sentar en un banco, porque a mí me pasó que me sentaron en un banco cuando le dije al pastor todo lo que el Señor me estaba mostrando que estaban haciendo dentro de la iglesia, que a Dios no le agradaba. Aquí vemos que este hombre, que no tenía un nombre específico de profeta, pero sí estaba llevando un mensaje de parte de Dios, y quedó escrito en la palabra de Dios que no es tu nombre el que tiene que ser exaltado, sino es el nombre del Dios Altísimo. El nombre de Dios es el que tiene que ser exaltado al día de hoy. Pero lamentablemente los hombres hacen como quieren, y ya no se respeta el altar de Dios, no se está respetando. Y vemos que este hombre, aunque no tenía un nombre, pero sí amaba a Dios, y llevó el mensaje al sacerdote Elí. Hoy en día los hermanos de la iglesia, algunos fielmente han tomado el amor, el celo por tu casa me consume, y van y le hablan a su pastor en el amor de Dios, porque tú no tienes que olvidarte de que es un sacerdote de Dios, que es un ministro de Dios. Debes hablarle con respeto, con mansedumbre, con humildad, humillar tu corazón, humillar tu vida delante de ese siervo que ministra al Señor. Nunca debes olvidar que Él es un siervo de Dios que ministra al Señor. Debes hablarle con respeto, con respeto. Vemos que aquí este profeta le habló con respeto, pero le dijo la palabra que el Señor decía. Aleluya, aleluya. Nunca debemos de olvidar el respeto al que ministra la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor. Dice la Escritura que el Señor había resuelto hacerlos morir. Primero le envía el mensaje por parte de su padre a estos muchachos. Después viene el siervo y exhorta al sacerdote Elí, porque él no había hecho respetar la casa de Dios. Y por último vuelve a mandarle un mensaje por medio del profeta Samuel.
gloria a Dios, que Dios le habla y le dice, gloria al Señor, el Señor en Primera de Samuel capítulo 3 le dice, he aquí que yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Porque increíble, Dios se enojó con su sacerdote y le quita su rango, le quita el buen nombre que le había dado. Dios decide quitarlo. Entonces dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. El Señor no va a dejar caer ninguna de sus palabras y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. Y entonces Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y al otro día, amados hermanos, le pregunta el sacerdote qué le había dicho Dios, y le dice, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres la palabra. O sea, lo presionó para que le dijera. Entonces Samuel le manifestó todo sin encubrirle absolutamente nada. Pero aquí vemos la escritura que dice el Señor, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay de aquel que hiciere afrenta al Espíritu de gracia, dice el Señor. Y hoy en día, amados hermanos, lamentablemente sí se está haciendo esa afrenta al Espíritu de gracia y se tiene en poco la palabra de Dios y se pasa por arriba y se sube al altar de Dios de pantalones, de pintura, pelo cortado, maquilladas, teñidas, empezando desde la sierva, esposa del pastor, o las famosas pastoras que tienen un montón de maquillaje, que lo único que están trayendo al pueblo es un mal ejemplo, el ejemplo de Jezabel, que se dice profetiza, porque hoy muchas se dicen profetiza, pero no están a la altura del rango, no lo están. ¿Por qué? Porque no hay santidad a Jehová en ellas, no lo hay. Sus tacones, la sensualidad, la lujuria en los altares, amados hermanos, y de esas cosas es que nosotros tenemos que apartarnos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que debemos vivir la santidad por dentro y la santidad por fuera. No dejar que las palabras de Dios caigan al suelo, no patear las perlas que Dios da. Una vez vi, hermanos, en el Espíritu como una profetisa que Dios le enviaba palabra por uno y por otro. Como ella, esas palabras que eran perlas, caían al lodo, caían al suelo, cómo las pateaba en el mismo lodo que ella estaba parada. Ahí las pateaba y las empujaba con su pie para que esas perlas, que es la palabra preciosa de nuestro Dios, la exhortación que Dios le enviaba, las hundía en el mismo barro en el que estaba parada. Que Dios tenga misericordia, pero vemos que el Señor había resuelto hacerlos morir. Gloria al nombre del Señor. Malaquías 4 del 1 al 3 nos dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día, que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá el sol de justicia, aleluya, y en sus alas traerá salvación. Aquí vemos que fue cortado de delante de Dios, porque después más adelante allí vemos cómo pasa que mueren los hijos, y dice que también muere el sacerdote Elí, un poquito más adelante en Primera de Samuel capítulo 4. Gloria a Dios. Dice que iban con el arca y entonces dice que los filisteos tomaron el arca
Dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta que está en el campamento de los hebreos? Porque supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, antes de ahora no fue así. ¿Quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Que vemos que temían más los filisteos de Dios que los mismos del pueblo, que los del pueblo. Vemos que en estos filisteos, diríamos que estos mundanos, temían más a Dios que aún los propios sacerdotes. Ellos temían que Dios se enojara con ellos. Entonces dice, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos, Elí y Ofni y Fines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, dice que Elí era de edad de 90 años, 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Entonces dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero le respondió, diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad. Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, escuche bien, porque ahí le continúa la descendencia, escuche bien, de la palabra que había dicho aquel profeta sin nombre, que dijo que aún de su descendencia que quedara mendigaría pan. Bendito sea Dios, porque el Señor no se le escapa nada. Él cumple su palabra, amados hermanos. Hoy en día hay muchos mendigos en el pueblo de Dios. Dice, porque eres pobre, ven a mí, compra oro refinado, compra colirio para ungir tus ojos, porque eres ciego y eres pobre, te crees rico, porque te dice que tienes nombre, pero no eres nada, dice Dios, no eres nada delante de mí, porque todo aquel que menosprecia la presencia de Dios y la santidad de Dios, que dice eso no es nada. Hay que modernizar la iglesia, hay que modernizarse. Dios es como quedó en el tiempo, estás hecho una vieja, no estás modernizado. Aquel que tiene en poco la santidad de Dios, Dios le tendrá en poco a él. Aquí vemos lo que ha acontecido con esta línea de sacerdote, que el Señor dijo, no tal haga yo, dice, yo les he prometido, yo yo dije que estarían en mi casa para siempre, pero ahora digo que ya no. Y aún de su descendencia serán, dice, mendigos serán. El Señor, hermano, está decidido a poner fin a todo aquel que ande deliberadamente torciendo la escritura, hablando de su propio corazón. Muchos que están con su propio librito, que dicen que Dios ha dicho y Dios no ha dicho nada. Profetizan de su propio corazón, se arman sus propias profecías que Dios no los mandó. Es una vergüenza al día de hoy. ¿No temen el nombre de Dios? ¿No temen? A Dios no temen, han perdido el temor de Dios. Santidad por dentro, santidad por fuera. Y aún si tú tienes tu ropa bien, pero si tu corazón está torcido, enderézate para que el Señor no te corte. Porque dice Malaquías 4, del 1 al 3, dice, todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa aquel día
vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, que esta palabra edifique tu vida. Para la gloria de Dios hemos dialogado esta palabra, esta historia de Elí y sus hijos, para que el nombre de Dios sea glorificado y no tengamos en poco la santidad del Señor. Gloria a Dios, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén y amén.